Bendiciones, bendiciones. Una entrega más de el Club 1430, diseñado para bendecirte a ti y a los tuyos. Y bueno, al Señor damos toda la gloria y toda la honra. Así que usted no se mueva, manténgase ahí. Es tu programa y que Dios bendiga en los controles. Allá a nuestro Chico Biblia, me refiero a nuestro locutor técnico y gran tecnólogo, el hombre que está involucrado en tecnología de punta, José Isaac, Chico Biblia. Bueno, por acá tenemos los pastores que amamos, son unos pastores especiales, Freitas Agüero. Agüero. Ese apellido no aparece por aquí, no es tan común por acá. Y que bendiciones y bueno, pastor, reverendo Osvaldo, Dios te bendiga mucho. Bendiciones, obispo y audiencia, y le bendecimos en este día grandemente. Declaramos que esta palabra que va a ser dada hoy va a traer un antes y un después, porque ella misma dice que no volverá vacía, sino que hará el efecto que Dios quiere que haga con nosotros. Alqueline. Bueno, excelente día a todo ese público precioso que va a estar atento hoy a lo que vamos a compartir, a los que van a oír en diferido. Gracias, obispo, por la invitación. Y creo que el tema que vamos a desarrollar es muy importante, porque de este tema depende el avivamiento. Depende de que veamos respuestas efectivas, rápidas, puntuales, sobre todo lo que deseamos. Bueno, pues continuamos en nuestra programación, pero vamos a entrar en materia inmediatamente. Pastora Arquelina, escuchen todo lo que los hermanos, amigos, pastores, líderes. Hay científicos que están trabajando con un aparato para abrir portales a la tiniebla. Hay cosas como la cuija que la gente son influenciada, y hay palabras y hay forma de trabajar para que la tiniebla haga más actos de presencia. A medida que Cristo se acerca a la tierra, habrá mayor manifestación de la tiniebla. Por eso la cantidad de pastores quitándose la vida. ¿Cuándo se había escuchado eso? ¿Cuándo se había escuchado tantos pastores en escándalos como ahora? Ocurrían problemas. Los escándalos más grandes que un pastor cometía o era de falda o era de finanza. Y generalmente era de falda. Y cuando se decía que un pastor cayó, sabe que la 3F, falda, finanza y fama. Pero de la 3, cuando un pastor se caía en adulterio, era un escándalo y no era tan común. Ahora, pero de ahí a un pastor quitarse la vida, de ahí a un pastor caer en cosas en Brasil, yo para no estar repitiendo lo negativo, en Brasil, que el evangelio ha crecido mucho, la iglesia ha crecido mucho, pero un escándalo garrafales, terrible, como una pastora diputada que le paga a un sicario para que le mate al esposo. Y todo eso está en YouTube, y hay una serie de informaciones, porque como yo tengo conexiones en muchos lugares, me mandan noticias, pastores fuera del país, mira lo que está pasando, Opaldo, hay que orar, hay que recibir la oración y todo eso. Entonces, hoy como nunca, siempre fue necesario, pero hoy como nunca se hace más necesario conocer de guerra espiritual y algunos temas que son neurálgicos. Así que yo le invito a ustedes para que puedan estudiar guerra espiritual con la pastora Arqueline y también con Osvaldo. Pero Osvaldo es más escatólogo, porque cada quien tiene su área en el reino, domina el tema de guerra espiritual, pero su fuerte es la escatología.
el Apocalipsis. Y Arkeline, entre otros temas, cuando Dios ha tratado con ella, lo que ella ha investigado y en lo que se ha formado, una de las mejores inversiones que se puede hacer en este tiempo es conocer sobre guerra espiritual, porque hay personas que son tan ingenuos, reitero. Bueno, aquí venía un evangelista, Radio Manuel, aquí venía. Y después dejó de venir. Y al tiempo, aquí en Santiago, que cogió un galón de gasolina y él mismo se prendió de madrugada. Eso no puede ocurrir naturalmente. En Santiago, cosas, viene un pastor, me dice Osvaldo, mira tal fecha, como faltaban como 4 o 5 meses. Mira esa fecha, diga, mira qué bueno, sí, tú estás disponible, sí. Pues yo quiero organizar un evento en la arena del Cibao. Tú vas a predicar y vamos a traer a René González y no sé cuál otro fue que me dijo. Vamos a hacer una actividad en grande. Y ya yo voy a comenzar a trabajar en eso, porque en la arena y en grande. 2 meses más tarde, ese ministro va a tirar por el puente. Acá hay ministros en Dominicana, fuera de República Dominicana, en Estados Unidos y en otros países que se están quitando la vida. Es que son ataques diabólicos. Los demonios no respetan rango. Incluso un ministro de letra, pero que no conoce del espíritu y no conoce sobre autoridad y sobre guerra espiritual, no conoce lo que es la iniquidad y desconoce sobre maldiciones generacionales, es como una mujer y un hombre que vive en una casa sin paredes. Si va al baño, la ven. Si se orinó y va a defecar, la ven. Si deciden tener intimidad porque no tiene paredes. Hay creyentes, está en el lugar correcto, sí, pero no tiene la cobertura correcta. Así es que yo le invito, y más adelante estaremos dando los números de teléfono para que usted pueda estudiar ese diplomado que yo mismo le imparto, pero ahora hice una pausa a un diplomado que usted puede hacer sin importar el lugar donde usted esté, porque puede hacerlo por Zoom, puede hacerlo de manera virtual con estos pastores que yo los recomiendo y que incluso son asociados míos como profesores. Yo le invito, aprovechen, no sean tontos, no sean bobos. Vienen días peligrosos para la tierra. Y a medida que se acerque pronto el retorno de Cristo, vendrán días más peligrosos. En Miami, que yo he estado, y donde se habla que hay tanta libertad. Un hermano, un joven, tiene una camiseta en Miami, es un small, muy conocido en Miami, y tiene un poloche que dice, yo amo a Jesús. Le dicen, oye, o te quita el poloche o te va. Con ese poloche no te queremos aquí. Pero va de otra religión y se lo aceptan. O sea, increíble, porque el diablo está suelto y está atacando como nunca antes. Yo nunca he estado amarrado. No me va a decir que está más activo que nunca. Así que, Pastor Arkeline, adelante. Bueno, tenemos dos diplomados, uno que es de guerra espiritual y el otro que es de intercesores proféticos. Antes de avanzar con lo que es guerra espiritual, dando una breve respuesta a todo lo que tú estás exponiendo, amado obispo. Primera vez que te tuteo, me siento rara. Acostumbro a decir usted a mis autoridades. Lo que está exponiendo el obispo tiene una sola respuesta. La palabra de Dios dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. La columna vertebral para una persona vivir en santidad es conocer cuáles son sus raíces, ver qué herencia tiene de iniquidad y erradicarla. Una persona no puede pelear contra Satanás practicando iniquidad. No puede servir a Jesús practicando rebelión, porque Satanás se le va a burlar en la cara. Entonces, en una oportunidad, así como explica el obispo, ¿verdad?,
conocí a un hombre, un tremendo ministro de Dios, soplaba y la gente se caía y no era ningún montaje, era algo muy real. Pero este hombre lo pusieron a administrar unas viviendas y comenzó a extorsionar a todo el mundo, a sacar provecho. Y yo le pregunté a mi profeta, que era una profeta de oficio, ella partió a la presencia de Dios, le dije, profeta, ¿cómo es posible que este hombre, siendo un ministro del Señor, que Dios lo usaba de esa manera, cayera en esto? Y me dijo, no, el ladrón siempre estuvo en él. El ladrón siempre estuvo en él. Lo que pasa es que llegó el momento en que se le presionó el botón al él no erradicar de sí mismo esta condición, pues sencillamente los dones y los llamamientos son irrevocables. Judas se fue al infierno siendo apóstol. Él en ningún momento dejó de ser apóstol, pero lo que había malo en él, él no lo corrigió. Así que nosotros tenemos que saber qué es lo que está malo en nosotros para corregirlo. Ahora, cuando hablamos de intercesores proféticos, que es realmente el diplomado que tenemos, bueno, en este momento tenemos los dos, pero este es el que estamos proyectando desde el 7 de abril. Bíblicamente, ¿dónde se apoya la idea de los intercesores proféticos? Bueno, la necesidad nace de colocarse entre Dios y los hombres en favor de los hombres. Óigase bien, en favor de los hombres. No en contra de los seres humanos, que necesitan tanto la intervención divina para corregir sus malos caminos. En Ezequiel 22:30, cuando leemos Ezequiel 22, vemos que el pueblo estaba desbordado en maldad, en crímenes, en de todo. Y dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Bueno, antes de avanzar con el tema de intercesión profética, tengo que dejar en claro varios puntos. El primero, cualquier persona puede convertirse en un intercesor profético. El pasaje que acabamos de leer dice, y busqué hombre que hiciese vallado, no dice y busqué profeta que hiciese vallado, no dice y busqué un patriarca que hiciese vallado. Obvio, al ser en el Antiguo Testamento, no dice y busqué uno de los 5 ministerios que hiciese vallado. Dios solo buscó o esperó el accionar de alguien, un hombre que entendiera que la salida a la situación que estaba viviendo la nación era colocarse entre Dios y los hombres en favor de los hombres. Porque debemos de ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial y tener en claro algo, que cada persona que cruza la eternidad sin Cristo irá a una condenación eterna por los siglos de los siglos. Si no somos compasivos con el prójimo, sabiendo que no estamos exentos de pasar por lo mismo, de cometer los mismos errores, ¿verdad? Que Primera de Corintios 10:12 nos exhorta, dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si no somos movidos a misericordia por la humanidad, teniendo en nosotros al Espíritu Santo, teniendo conocimiento de que Cristo ya pagó el precio por ellos y que Dios puede obrar un milagro en su vida, esto debe de gritarnos que algo no está bien con nosotros. No podemos ser tan egoístas y solo pensar en nuestro bienestar y que los demás se los lleve el diablo. A esa conducta se le llama, es una iniquidad o una manifestación de iniquidad llamada sin afecto natural. Yo recuerdo en el año 96, cuando Dios me hizo el llamado a interceder por Colombia, quizás llamó a otros 7,000 o a otros 100,000, pero fui parte de esos intercesores que clamamos por Colombia hasta que esta bella nación vino un periodo de bonanza, hasta hace poco, ¿verdad? Disfrutó de unas décadas de paz, de tranquilidad, gracias a la intercesión profética. Lo segundo que tenemos que saber para este diplomado de intercesión profética es que los intercesores debemos de tener la humildad y reconocer que la intercesión no es una acción de nuestra bondad, sino que es una obra exclusiva del Espíritu Santo. De manera puntual, Él en nuestros corazones y en nuestro espíritu, y que nos usa como vasos o como templos que somos, ¿verdad? Osvaldo, lee Romanos 8, 26, 27. Sí, dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ajá, ojo, aquí le voy a explicar las consecuencias de no comprender estos principios. Porque el que no tiene claro el concepto de lo que es ser un intercesor profético, tiene la inclinación a la rebelión, al orgullo, es propenso a la altivez de espíritu. Veamos el triste ejemplo de, óigase bien, la profetisa María y el sacerdote Aarón. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, pero es que Dios ha hablado solo por Moisés. ¿Qué pasa? A mí también Dios me usa. Es que Dios te puede usar, pero eso no significa que tú no vas a respetar la autoridad que hay sobre tu cabeza. ¿Ok? No es lo mismo manicomio que comió maní. Ahora, las consecuencias, María queda leprosa, el pueblo se detiene por 7 días y esto trae un atraso a lo que Dios quería hacer. Lo tercero que debemos de saber en cuanto a la intercesión es que es un don, pero debes de cuidar de no enaltecerte por ese don de ser intercesor. Ser intercesor no te hace mejor persona, óigase bien, no te hace mejor persona. Lo que nos lleva a ser mejores personas es la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Pero esa transformación viene a nosotros o forma parte de nosotros cuando trabajamos nuestro carácter contra la iniquidad, la rebelión y damos fruto del Espíritu. ¿Osvaldo? Sí, Pablo nos exhorta en Romanos 7:6 de que de modo que seamos colaboradores bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Acuérdense que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Así que nosotros, como vamos en pos del más grande avivamiento a nivel mundial, el Padre Celestial nos está procesando para que administremos y fluyamos bajo la unción de cuerpo. Pablo también nos abrió el nuevo fluir del Espíritu Santo por medio de que nos explicó qué son los dones espirituales, la vida en el Espíritu, y debemos entrar en la genuina vida del Espíritu Santo, porque al abrir nuestra boca y hablar con Dios podemos hacer grandes cosas. Es lamentable ver a creyentes desenfocados, no están ubicados en la necesidad actual a nivel mundial, y cuando abren su boca es para maldecir, acrecentando el mal sobre la tierra en el lugar de traer una solución. Tenemos que ser solución y no parte del problema. El creyente que ora para que lleguen juicios a los incrédulos no reciben a Jesús. Con esta actitud no se están dejando usar por el Espíritu Santo, sino por otro espíritu, y así lo enseñó Jesucristo en el siguiente ejemplo. Ojo con esto. En Lucas 9, 53-56 dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviendo, él los reprendió. Óigase bien, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, estamos en el régimen del espíritu, no en de la letra que mata, sino del espíritu que vivifica. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Mira, de este pasaje me llaman la atención dos cosas. Primero, ellos querían pedir que lloviera fuego del cielo y Cristo no negó que ellos tuvieran ese poder. Al contrario, los reprende por su proceder. ¿Sabe por qué? Repitan conmigo. Porque tenemos el poder. Porque tenemos el poder. Repite conmigo, porque tenemos el poder. Porque tenemos el poder. El poder se nos otorgó cuando se nos hizo hijos de Dios. Y esto tiene que ser algo que explote en nuestras vidas. Nosotros, dice Juan 1:12, que cuando a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de ser hijos de Dios? Tenemos autoridad de hijos y no podemos andar por el mundo caminando como caminan los incrédulos, hablando mal, maldiciendo, soltando palabras negativas, soltando palabras de destrucción. Cristo reprende a esta gente porque querían orar para que descendiera del cielo fuego y destruyera esto porque no aceptaron a Cristo. Y nos damos cuenta que Cristo nos ha confiado un poder.
en Mateo 17:8 dice, y yendo predicar el reino de los cielos, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¡Qué fantástico! Cristo le da el poder para resucitar muertos y ellos querían usarlo para matar a los vivos. La intercesión profética tiene como base declarar, pronunciar, obviamente profetizar lo que va a pasar. Así dio ejemplo Jesucristo. Óigase bien. Repitan conmigo, por la bendición de los rectos. Por la bendición de los rectos. La ciudad será engrandecida. La ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos. Más por la boca de los impíos Será trastornada. será trastornada. ¿Y cuál es la diferencia? Todo se hace con la boca. Pero la palabra de Dios dice que yo soy una persona recta. Él testifica de mí que soy recta si mi boca es para bendecir. Si mi boca es para traer resultados positivos a mi nación. Dice que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Y será que un creyente, un ministro del altar puede hablar como un impío? Sí. Mi hermana, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a preguntarle a Cristo y a Pedro. Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Bueno, la gente dice que tú eres Elías, que eres Juan el Bautista que resucitó. Dicen muchas cosas. ¿Y ustedes qué dicen? Bueno, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es necesario que yo padezca y después de tanto padecer que muera. Señor, no permitas que eso te acontezca. Apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. ¿Qué está sucediendo? Que los ministros tenemos que entender que nuestra boca no es para hablar sandeces, que nuestra boca es para hablar solo bendición. La palabra de Dios dice, bendecid y no maldigáis. Así que como intercesores nos vamos a parar en la brecha. Mire lo que dice Isaías 54:19. Dice, ninguna arma forjada, hablando de guerra espiritual, hablando de intercesión profética, ninguna arma forjada contra ti prosperarás. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en maldición. Esta es la herencia de Jehová y su salvación de mí vendrá. ¿Por qué me dice que la forma de yo guerrear es condenar toda lengua que se levante contra mí en maldición o contra la nación en maldición? ¿Cómo se activa esto en el mundo espiritual? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Así de sencillo. Dios nos dejó sujetos a lo que nosotros queramos hablar, a lo que nosotros determinemos, pero vamos a recibir resultado de lo que hablamos. Así que hay personas, yo recuerdo cómo empezó toda la tragedia en Venezuela, empezó con un programa humorístico y entonces había un sketch donde decían, no hay. Llegaba una persona al colmado, dicen en República Dominicana, nosotros llamamos la bodega, por favor, un cartón de huevo. No hay. Mira, entonces dame un azúcar. No hay. Dame un paquete de habichuelas. No hay. Y aquello se extendió por Venezuela. No hay, a manera de chiste. Después le agregaron otro. Eso subió. Después le agregaron otro. Venezuela va a ser como Cuba. Venezuela va a ser dolarizada. Y la gente no entendió. Y aquello andaba a manera de chiste en boca de todo el mundo. Año 2015, 2016, 2017, 2018, cumplimiento de este no hay. No había en realidad nada en los anaqueles. Nosotros como hijos de Dios no podemos usar nuestra boca como los impíos. No podemos usar nuestra boca como maldiciente. Y cuando intercedemos tiene que ser para ponernos entre Dios y los hombres en favor de los hombres. Hermano, entonces quiere decir que lo que usted pida orando, Dios se lo va a conceder sin importar si Él quiere enviar juicio o no. No. Mire, veamos a Abraham. Abraham se paró como intercesor en favor de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué Dios envió el juicio? Bueno, no había sino un solo justo, sacó al justo y envió el juicio para enseñanza a todas las naciones. Pero Moisés se para como intercesor por su pueblo cuando levantan un ídolo y Dios que quería destruirlo y dice que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer.
Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. En ningún momento usted deja de ser hijo de Dios. Usted es hijo de Dios cuando está predicando, usted es hijo de Dios cuando está orando, usted es hijo de Dios cuando está cocinando, usted es hijo de Dios cuando está en el mercado, cuando está en el tapón. Usted es hijo de Dios. No declare palabras negativas, no declare palabras tóxicas que van a contaminar el ambiente y que van a hacer que la ciudad sea engrandecida o que sea trastornada. Va a depender de cómo usted habla, pero va a depender de cómo usted ora. Porque muchos están orando para bendecir a República Dominicana, pero se levantan hablando en contra de República Dominicana. No, que esto se está poniendo cada día peor, esto cada día está mal, esto se lo está llevando el diablo, los políticos no sirven para nada. Pero si estás hablando contrario a lo que estás intercediendo, no vas a tener resultado a tu oración, sino que vas a tener es el resultado de lo que tú estás hablando. Osvaldo, ayúdame, por favor. Sí, hay una palabra poderosa que el Señor nos dejó en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Y esta palabra dice así, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que este es el principio de cómo Dios quiere desatar salvación sobre la gente, y esa es la palabra que debemos usar, que ellos reciban a Cristo para que puedan ser salvos por la eternidad. Ahora bien, la fe no es solo lo que se cree y se ora, sino lo que se habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como acabamos de leer, la confesión es necesaria para poder ser salvo. Por supuesto que Jesucristo fue nuestro máximo ejemplo, porque Él soltaba la palabra. Cada vez que Él ministraba, Él soltaba la palabra. Y de hecho sabemos que Él soltaba la palabra que el Padre le daba, porque Él no hablaba por sí mismo. Él la declaraba y los milagros acontecían. ¿Arqueline? Ajá. Mira, vemos algunos ejemplos y mira, si nosotros somos cristianos debemos de seguir a Cristo en todo. No solamente con cargar una Biblia bajo el brazo y aprendernos unos textos de memoria y cantar Alábale que Él vive. No, tiene que ser un estilo de vida. Cristo sana a una mujer que padecía de hemorragia. Dice que la mujer se acercó a Él como pudo. Dice, ella pensaba, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. La mujer logra tocarlo en una batalla campal entre tanta gente que apretaba al Señor. Cristo se devuelve y dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, sí, bueno, más o menos, todo el mundo te está empujando, todos nos están apretando, como que alguien me ha tocado. No, porque poder salió de mí. Ahora, la mujer le dice, sí, fui yo que te toqué, ok. Y dice que él volviéndose, mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y Arquelini Agüero se pregunta, si ya la mujer había recibido el milagro, si ya el poder había salido de él, ¿para qué Cristo tiene que declarar una palabra por Dios? Dios me dijo, yo le dije, Señor, ¿por qué tú nos dejaste sujetos a que una autoridad suelte una palabra sobre nuestras vidas? Y me dijo, para que haya legalidad en el mundo espiritual. Usted se imagina que usted se fuese a casar y usted llegue y arregla todos sus papeles. En Venezuela se le llama jefe civil. ¿Cómo se le llama aquí al que casa a las personas? Juez civil. Si son los que están delegados, juez civil. Los delegados, ajá. Imagínese que usted arregla todos sus papeles y llega ante el delegado con sus invitados bien vestidos para el matrimonio. Y él los saluda, él se pone a conversar con ustedes, pero no declara la palabra. Los declaro marido y mujer. ¿Usted sale casado de ahí? No, no sale. ¿Por qué? Porque se necesita que la autoridad declare la palabra. Cristo declaró la palabra sobre esta mujer para que el milagro que ya había acontecido fuera firme y Satanás no pudiera revocarlo. Jesús resucita a la hija de Jairo. Y a mí me llama la atención esto, hermano. Por favor, preste atención. Dice que vienen y le dicen, pues no molestes al Señor, mira, ya tu hija está muerta. Y dice que él le dice, mira, no temas, cree solamente. Pero dice algo tremendo aquí en Marcos 5:37, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y yo le digo, bueno, y es que estos tenían coronitas, que eran los especiales. Y Dios me hizo ver algo,
Cristo sabía con quién se estaba rodeando. ¿Quién era Pedro? Un hombre que tenía una fe tan brutal que le dice, en plena tormenta, bájate de la barca y camina. Y él no pensó y dijo, ¿y los demás? ¿Y ellos van a venir? ¿Quién se baja conmigo? De una vez comenzó a caminar sobre las aguas. Un hombre de fe, un hombre que sabía quién había creído. Pero ¿quiénes eran Jacobo y Juan? Dos de los que acabamos de hablar, que a mí me llama la atención. Ellos no le dicen, Señor, ora ahí tú que eres el Señor y declara que llueva fuego del cielo y mate a esos samaritanos que no te quisieron recibir. No, ellos le dicen a Jesús, mira, queremos que oremos para que caiga fuego del cielo. Sabían quiénes eran, sabían que el poder estaba en su boca, sabían que si ellos pedían que lloviera fuego del cielo iba a caer. No estaban confundidos, sabían que el poder estaba en ellos. Así que Cristo se hace acompañar solo de estos tres y llega y saca a todos y deja nada más a estos tres, a la mamá y al papá de la muchachita. Y entonces cuando llega dice que le dice a la niña, Talita Kumi, que quiere decir, a ti te digo, levántate. ¿Por qué él tenía que decir eso? Nada más que con tocarla, nada más que con pasarle por un lado ya estaba hecho. Pero él declaraba la palabra para enseñarnos a nosotros cómo hace un intercesor profético. Era en la noche, intercedía y en el día declaraba los milagros. Cuando hay intercesión profética hay una visitación de Dios. Cuando vemos que Cristo resucita al hijo de la viuda de Naín, dice que iba caminando, que llevan a un muerto, él se acerca, se da cuenta que es un joven, se da cuenta de la dama que era viuda y que era su único hijo, y se acerca a ella y le dice, no llores. Y dice que el Señor la vio compadeciéndose de ella. Y al joven le dijo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo entregó a su madre. Y todos glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando nosotros hacemos intercesión profética, va a haber una visitación divina. Use su boca, por favor, para bendecir. Use su boca para declarar lo que quiere ver. No haga como los impíos, repitiendo lo que dicen los demás, que todo está mal, que esto está empeorando, que las cosas se van a poner peor. Declare lo que usted quiere ver, bendiga su nación. La palabra de Dios dice que es por la bendición de los rectos. Y usted va a demostrar ante Dios que es recto cuando usted usa correctamente su boca. Si lo que está hablando por su boca son cosas negativas, entonces tiene un proceder de impío. Obispo, no le hemos dejado hablar. No, está interesante y sabe que muchas personas en la posición que están, ellos le echan la culpa a la mamá, al papá, el lugar donde nacieron. Otros le echan la culpa a la educación que recibieron. Otros le echan la culpa al país donde nacieron y deben leerse a Deuteronomio capítulo 28. Tú no eliges dónde nacer, pero tú puedes elegir dónde morir. Tú no eliges cómo nacer, pero sí eliges cómo morir. Porque es que en la palabra, noten que cuando Jacob no quería dejar ir a Benjamín, que todavía no sabía que el gobernante, el hombre más poderoso del momento, era su propio hijo, su hijo amado. Cuando están ahí en un tumulto, aparece Judá, y Judá dijo, Padre, déjalo ir, y yo te respondo por él. Le está diciendo, si lo van a matar, yo mátenme a mí. Si lo van a dejar como esclavo o preso, yo déjenme a mí preso como esclavo. Padre, déjalo, envíalo, que yo voy a responder por él. Cuando desató esa palabra en el mundo espiritual, se ligó almáticamente, de manera tal que cuando vino la división a Roboán, recuerden que el hijo de Salomón, Jeroboán, la gente cogió cuando Jeroboán, se dividieron. ¿Cuáles fueron las dos tribus que quedaron unidas? Judá y Benjamín. Las 10 tribus se dispersaron, las 10 tribus
dispersa de Israel. Entonces ellos quedaron con Benjamín, donde vino Pablo, y Judá, de donde vino Cristo, con Jerusalén como capital. Esos son detalles que la gente puede pasarlo por alto, pero ciertamente la intercesión es tan poderosa que hay personas que dicen, bueno, tú estás predicando y el Señor te dice, llama a los enfermos de la columna, por ejemplo. Tú dices, pero, y yo estoy ahí, digo, pero Dios es omnipresente. Es verdad que, pero la predicadora o el predicador dice, Arqueline dice, Oswaldo dice, todo lo que sufren de la columna pasen al frente. Una palabra de ciencia. Señor llamó a esa gente, pero yo me quedo allá porque el omnipresente no va a recibir el milagro. Porque cuando me levanto en un acto de fe a esa palabra que fue desatada, la palabra es vibrante y la palabra tiene vida en sí misma y la palabra a quien no la honra, no la honra. Por eso tuve en un culto, en una conferencia, tuve personas llorando y a otro tú lo ves viendo el celular, chateando, lo ves tuiteando. ¿Y por qué? Porque la palabra va, pero cuando ve que no la están honrando, se va donde el otro. Así es. Y mientras tuve personas recibiendo milagros y una presencia, y alguna está yompeado, no sé cómo lo llaman en Colombia, cuando el carro tiene el vehículo, la batería mala, hay que buscar otro, yompean. Y los que están fríos, pero honran la palabra, reciben ese yompeo que deben seguir. Entonces, porque es que a veces hay un decaimiento y viene el pelo yompea. Hay poder en la palabra hablada. Hay poder cuando intercedemos. No es verdad que la palabra se la lleve el viento. Es una mentira piadosa. Pero el hecho de que sea una mentira piadosa no cambia la realidad de nada. Así es. Miren, Winto Tavera era un camarógrafo que trabajaba conmigo y él me dijo, Osvaldo, no me decía pastor, de verdad que hay cosas que uno no entiende. Yo estoy en la iglesia que me congrego y es un evangelista y en el momento que él está predicando es una pausa y comienza a hablar en lengua y comienza a danzar y él dice, desate el milagro que usted quiera. Diga lo que usted quiera, que lo va a recibir ahora. Dice, en ese momento, cuando él dice eso, yo voy para el baño, porque había tomado mucha agua y siento que no aguanto y voy para el baño. Hay una hermana que no me importa. Esa hermana yo nunca la había visto con ojos de interés. Y yo en broma, cuando él dice eso, le digo, mira, tú vas a ser mi esposa, a una hermana soltera. Y seguí para el baño. Pues tú no sabes que después de eso yo comencé a ver a la hermana más hermosa. Y ella comenzó a verme a mí con otros ojos. Actualmente es mi esposa y tenemos una niña. Ese hermano me pidió una carta y su esposa para el consulado, yo se la di y lo visaron, le dieron 10 años. Y me la pidió vía doble vía del programa. Pero ahora le dimos una carta a Huáscar. Lo habían quemado y ahora iba con la esposa. Doble compromiso. Le dije, le dimos una carta vía federación. Le dije, oye, confía, te la van a dar. Cuando yo salí de la llamada, era él llamándome a decirme, me acaban de visar a mí, a mi esposa. Hay que usar la palabra. La palabra tiene poder. Y yo creo que esta es una oportunidad para que aquellas personas puedan recibir un entrenamiento, porque aquí se está dando palabra, pero usted necesita ser entrenado de por vida. Y yo te invito a que tú puedas coger el número de teléfono del pastor Arqueline y que tú puedas hacer esa inversión de tiempo, de recursos. No es un gasto, es una inversión y no se está cobrando. Si la pastora Arqueline fuera a cobrar y el pastor Oswaldo Frey fueran a cobrar, habláramos de cientos de dólares por la calidad y por la necesidad y por la importancia del tema. Más sin embargo, es porque lo de reino
debe haber un esfuerzo, debe haber un sacrificio. Invito al pueblo para que pueda hacerse experto en la intercesión de la guerra espiritual, pero intercesión, la oración intercesora, que te va a llevar a hacer una oración profética, una oración de rompimiento, una oración de afirmación, una oración de posicionamiento. La iglesia está posicionada, pero no empoderada. Cuando tú entiendes estos principios, te posiciona y te posesiona, o sea, de poseer también. Así es. Pastora. Así es. Bueno, la hora ya nos grita que nos tenemos que ir. Santo, sí. Bueno, ya, no te preocupes, Osvaldo, que vas a cerrar tú ahí. Retomando lo que usted decía al principio, ¿cómo es posible que ministros de Dios terminen haciendo cosas que no tienen nada que ver con el reino? No sacaron nunca de su vida la iniquidad, de hecho, ni se enteraron que estaban ellos. Porque la gente piensa que todos los pecados son iguales, pero hay una diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado. Y cuando nosotros en estos diplomados, diplomado de guerra espiritual, diplomado de intercesión profética, le enseñamos a la gente cómo identificar qué es iniquidad en ti, que no es pecado, no es que te vino sencillamente un mal pensamiento, ay, nada, el Señor me perdona, no, la iniquidad hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Entonces, nosotros podemos erradicarla de nuestras vidas y Satanás no avergüenza al creyente. Pero cuando la persona sencillamente es descuidada con esa estructura que debe de desarrollar como un ministro de Dios, pues ahí es donde viene Satanás y deja, no te preocupes, tú avanza bastante, mientras más alto llegue, más grande va a ser la caída. Ahí es donde está el peligro. Sí, tenemos que indagar sobre nuestras vidas. Osvaldo, cierra tú, por favor. Sí, es necesario que comprendamos que tenemos que estar en la brecha. Que la brecha significa que cuando se abría un boquete en los muros de Jerusalén, colocaban a un soldado que con su vida resguardaba ese lugar. Si el enemigo quería entrar, no podía, porque él estaba ahí vigilante. No dormía, no estaba distraído con nada, sino sencillamente buscar la manera de que el enemigo no entrara. Entonces vemos cómo Dios nos llama a nosotros para que seamos intercesores, para que podamos resguardar las personas, nuestra familia, que la iglesia y la comunidad estén en paz y nuestra nación, porque debemos interceder por cada uno de los gobernantes. Y que por medio del Espíritu Santo el Señor nos ha hecho intercesores. Estuve meditando en lo que dice Efesios capítulo 2, y dice que por amor el Señor nos salvó, por amor nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace Cristo? Intercede por nosotros. Y en esa intercesión tiene que ser el norte de nuestras vidas, porque en primer lugar, para que el juicio de Dios no se manifieste en contra de las personas, sino que Dios tenga misericordia de ellos. Que les abra los ojos del entendimiento. Sí. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿usted está diciendo que Dios siempre responderá conforme a lo que yo interceda o conforme a su perfecta voluntad? Es conforme a su perfecta voluntad, como el ejemplo que dio Arqueline de Sodoma, cuando intercedió por Sodoma, que él había dicho que para que tuviera misericordia de aquel lugar, pero resultó ser que no había justo, no había justo. Entonces, pero cuando tú intercedes también en el Espíritu, sí, el mismo Espíritu te lleva a interceder, sí, por lo que tiene el corazón del Padre. Exacto. Así exacto. es. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por saber cuál es la voluntad de Dios, porque es lo que realmente mueve a Dios. No es que nosotros en nuestro capricho vayamos a hacer cualquier cosa para que eso suceda, sino que Dios sea quien se mueva como Él quiera. Es a la manera de Dios, no es a nuestra manera. Entonces, tenemos que buscar la manera de que la gente se arrepientan de sus malos caminos, y por eso nosotros debemos interceder por la gente, porque hay unas ligaduras de impiedad que están en la gente, que nosotros tenemos que interceder para que esas personas desistan de esa iniquidad, porque es una iniquidad. En tercer lugar, para ya va, Osvaldo, antes que avance. Sí.
Sabes que he estado orando por una chica, bueno, Que por fe. ella es muy juiciosa. Entonces resulta que yo la veo, bueno, haciendo cosas que no las hace normalmente, un ser normal no lo hace. Y empezamos a interceder. Yo le dije, Osvaldo, vamos a tener que arreciar con estas personas, son como 5, de manera puntual. Vamos a arreciar la intercesión por ellos, vamos a declarar que Dios rompe sus cadenas, vamos a condenar toda maldición que hayan lanzado contra ellos, todo acto de brujería, todo. Empezamos a interceder. Un día la mujer me llega a la casa, me dice, ¿puedo subir a su casa? Y yo, claro, pero no está ocupada, suba, hija, suba. Llega la mujer, pero vuelta un baño de lágrimas. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Me dice, pastora, tiene que ayudarme. ¿Qué hiciste? Porque como ella lo único que hace son puras cosas malas. Yo dije, Dios mío, ¿en qué lío se metió esta mujer? Me dice, tengo un mes que el Espíritu Santo no me deja dormir. Toda la noche, apenas pongo la cabeza en la almohada, empiezo a soñar con la gran tribulación, empiezo a soñar con la venida de Cristo, empiezo a soñar que me quedé, empiezo a soñar. Y yo le digo, la oración funciona, le digo, Osvaldo, la oración intercesora funciona. Hay que hacerlo porque ellos están atados, pero tú y yo somos los llamados a desatarlo. Cristo le dijo, vayan de 2 en 2, prediquen el evangelio. ¿Y qué era lo que iban a hacer? Vayan, desaten a los que están oprimidos por el diablo, a los que están endemoniados, sáquenle los demonios, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Tú y yo somos la respuesta, tú y yo somos la salida. Y como intercesores proféticos tenemos que orar creyendo que lo que vamos a hacer es un hecho. Sí, entonces tenemos que, cuando somos intercesores, estamos siguiendo el ejemplo y lo que Cristo está haciendo por nosotros como intercesor, y que el Espíritu Santo y también intercede por nosotros, inclusive lo dice la palabra, con gemidos indecibles. Dice Romanos capítulo 8, 26, 27, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que contriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén y amén. Si no hay tiempo para más, Ajá. esa es una gran bendición. Pero pastor, el texto que usted leyó al principio, ese texto, yo sé que mucha gente lo necesita y debe reflexionarlo, con el texto que comenzamos al principio. Bueno, empezamos que Dios buscó quien hiciese vallado. No, los intercesores proféticos no es alguien que está entrenado en la profecía o que tiene el oficio de profeta. Intercesor profético es cualquiera que entiende el daño que está sufriendo la nación y él se para entre Dios y los hombres en favor, en favor de los hombres. Sí, que eso nunca lo olvide, porque sé que mucha gente ha sido ministrado. Señores, será hasta la próxima. Recuerde que puede inscribirse al club fuera del horario del club y puede hacer su aporte a nuestra emisora a través del Club 1430. Estuvieron con todos ustedes en los controles José Isaac. de este lado, Osvaldo Freitas. Arqueline Agüero de Freitas. yo soy Osvaldo, mi apellido es Torres. y estamos Bendecidos. prosperados. Y en victoria. Cristo es como el melado. Que si lo prueba. Se queda pegado, pegado, pegado. Shalom, shalom, shalom. Radio Emanuel presentó el Club 1430, un espacio